bueno que podemos estar juntos este miércoles para orar como iglesia. Y bueno, vamos a la reflexión en la palabra del Señor. Esta noche, de acuerdo a nuestro plan de lectura anual, estamos leyendo el libro del profeta Jonás. Entonces vamos a reflexionar en Jonás capítulo 1, versículo 17, a Jonás capítulo 2, versículo 10. El título de la reflexión de esta noche es La gracia de Dios. Entonces, un poquito la historia de Jonás, la historia del libro de Jonás es la de un profeta que huye de Dios debido a que el Señor le pide algo que él no quiere hacer. Entonces, vemos que Jonás huye de Dios y en consecuencia de eso terminó en lo más profundo del mar, dentro del vientre de un pez. Y allí, en esa angustia, Jonás ora al Señor, Jonás clama al Señor y el Señor lo escucha. Entonces, qué bueno es recordar esta historia acerca del profeta Jonás, qué bueno es utilizar esta historia para recordarnos a nosotros la gracia de Dios, porque es justamente lo que nos muestra el libro de Jonás y en especial el capítulo 2, la gracia, la paciencia que el Señor tiene con nosotros a pesar de quiénes somos, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que somos capaces de hacer. Entonces, algo muy especial con el libro de Jonás que vale la pena decir es que muchas personas se distraen con la idea de este gran pez que devora a Jonás y que Jonás vive en el vientre de este pez 3 días, entonces 3 días y 3 noches. A muchas personas se les hace difícil creer esta historia, pero yo les pregunto esto, ¿qué es más difícil de creer? ¿Que un hombre sobreviva en el vientre de un pez o que alguien resucite de entre los muertos? ¿Qué es más difícil de creer? ¿Que alguien pueda sobrevivir en el vientre de un gran pez o que alguien pueda resucitar de entre los muertos? Y si tú crees en la resurrección de Cristo, si crees que es más fácil creer en la resurrección de una persona de entre los muertos, es porque seguramente has escuchado muchas veces esa historia. Pero realmente, ¿cuándo fue la última vez que viste a alguien resucitar de entre los muertos? Entonces, eso nos recuerda que si nosotros, si nuestra fe, que es la fe cristiana, y parte de la fe cristiana implica el creer en la resurrección de Cristo y también en la resurrección de los muertos, de todos los que hayamos puesto nuestra fe en Jesús, que seremos resucitados de los muertos, dice la palabra del Señor, aunque estés muerto, aunque hayas muerto, vivirás si tu confianza está puesta en Jesús. Entonces, si tú crees en la resurrección de Jesús, si tú crees en la resurrección de los muertos, realmente no hay nada en las historias de la Biblia que resulte particularmente difícil de creer. Pero no dejemos entonces que este gran pez nos distraiga, porque realmente la aparición del pez no es la verdadera cosa importante en el libro de Jonás, no es el punto principal del libro de Jonás. Lo que es verdaderamente importante en la historia del libro de Jonás, como lo dije hace unos minutos, es la gracia de Dios. Dios estuvo dispuesto a traer un gran pez a la vida de Jonás para enseñarle acerca de su gracia. Y en el versículo 17 del capítulo 1 dice esto: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Dios ya antes había preparado una tormenta para Jonás y ahora prepara un gran pez. En ambos casos, Él está moviendo las circunstancias en la vida de Jonás para que Jonás pueda encontrarse con su gracia. Y lo interesante de esto es que Jonás no era un hombre cualquiera. Jonás era un profeta de Dios. Él había recibido revelación directa de parte de Dios, había hablado con él. Sin embargo, todavía no entendía lo más básico de Dios. Todavía no entendía la esencia de Dios, que es su gracia, que es su misericordia. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Cuál es la razón por la que Jonás no quería ir a Nínive? ¿Recuerdan? Porque Jonás odiaba a los ninivitas. Eran sus enemigos. Además, se sentía moralmente superior a ellos. Jonás pensaba: yo soy del pueblo de Dios, yo guardo la ley. Ellos son unos paganos incircuncisos. Jonás pensaba que él era aceptado por su obediencia, mientras pensaba que los de Nínive no tenían ninguna posibilidad
de entrar en una relación con Dios. Pero cuando desobedeció, cuando huyó, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que él no era mejor que los de Nínive. Tocó fondo y ahí en el fondo descubrió que estaba tan perdido como los ninivitas. El pez fue un instrumento de misericordia de parte de Dios, aunque desde el vientre del pez Jonás no lo entendiera así, ese pez realmente fue su salvación. Lo rescató de ahogarse en el mar. Estaba en oscuridad, estaba en incertidumbre, sí, estaba ahí sin saber qué vendría, pero estaba vivo. Dios no lo había dejado. Y creo que muchos de nosotros podemos entender esto, porque si miramos atrás, no es cierto que muchas veces hemos reconocido la gracia de Dios, nos hemos percatado de la gracia de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos que parecen más oscuros de nuestras vidas, en medio de la enfermedad, en medio de un fracaso, en medio de una pérdida, en medio de una situación donde no sabías qué iba a pasar. Fue allí donde Dios nos hizo tocar fondo para mostrarnos que su gracia es más real de lo que pensábamos. El pastor Tim Keller tiene una frase que me encanta, que dice así, y la hemos repetido muchas veces. Dice el pastor Tim Keller, no solo nos damos cuenta de que Jesús es todo lo que necesitamos, solamente tú y yo nos vamos a dar cuenta de que Jesús es todo lo que necesitamos cuando Jesús es lo único que nos queda. Eso fue lo que vivió Jonás en el fondo del mar. Y eso también lo hemos experimentado nosotros cuando hemos tocado fondo, como lo hizo Jonás. Por eso el gran pez no es una historia fantástica para distraernos, sino un recordatorio de que Dios, aun en las circunstancias más oscuras, prepara caminos de misericordia para que nos encontremos con su gracia. Hay otra frase del pastor Spurgeon que dice, aprendí a agradecer la ola que me arrojó contra la roca eterna que es Dios, que es Cristo. Eh, a veces las circunstancias difíciles que el Señor permite que pasen en nuestra vida, no a veces, todas las circunstancias difíciles que el Señor permite que pasen en nuestra vida tienen este propósito, que podamos encontrarnos con Él, que podamos encontrarnos con su gracia, que podamos encontrarnos con su Hijo, con su misericordia, con su amor. Ahora fíjense, no fue solo estar en el fondo lo que inició la transformación de Jonás, sino la oración que realizó cuando estaba ahí. Fíjense lo que dice el versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Jonás comenzó a orar y en medio de esa oración pudo comprender lo que es la gracia de Dios. El teólogo inglés J. I. Packer, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, dice lo siguiente acerca de la gracia. Dice, muchas personas hablan sobre la gracia de Dios, pero solo es un concepto abstracto para ellas. La gracia presupone verdades cruciales y si estas verdades no se aceptan ni se sienten en el corazón, una decidida fe en la gracia de Dios se hace imposible. Esto nos muestra algo muy importante. Hablar de la gracia no es suficiente. La gracia no debe quedarse en un concepto bonito que vive en tu mente, en una palabra que repetimos cuando cantamos a Dios, sino que debe de ser una verdad que penetre en nuestro corazón, que llegue a nuestro corazón, que nos transforme. Así que comencemos con lo básico para poder para que la gracia de Dios pueda penetrar en nuestros corazones, tenemos que empezar a definir lo que es la gracia de Dios. Así que, ¿qué es la gracia? Solemos definir la gracia como favor inmerecido, ¿no? Eso es lo que pensamos que significa la palabra gracia, es un favor inmerecido. Pero en realidad la gracia bíblica es más que un favor que no merecemos. Es un favor que recibimos cuando merecíamos exactamente lo contrario. Efesios capítulo 2, ahí el apóstol Pablo nos dice con toda claridad esto, estábamos muertos y recibimos vida, merecíamos ira y recibimos amor, merecíamos ser enemigos y fuimos adoptados como hijos. Eso es la gracia. Y además, nadie obliga a Dios a darnos su gracia. La gracia no es algo de lo que Dios está obligado a darnos. La gracia es gratuita, pero también es soberana. Dios no la otorga porque quiere. Dios nos la otorga, perdón, porque quiere, porque nos ama, no porque tenga la obligación de hacerlo. Jonás pudo entender cómo funciona la gracia de Dios estando en el vientre del pez. Vean lo que dice el versículo 3.
A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí, y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Antes, como dije hace un momento, Jonás se sentía superior a los ninivitas, convencido de que él estaba bien y que los ninivitas estaban mal. Pero en el vientre del pez entendió que él era igual de pecador, que merecía el juicio de Dios. Y lo mismo tiene que pasarnos a nosotros. La gracia de Dios solamente se entiende profundamente cuando reconocemos nuestra condición real delante de Dios, cuando reconocemos que no somos tan buenos como pensamos que lo somos. Tienes que ser consciente de tu pecado, tienes que ser consciente de tu egoísmo, tienes que ser consciente de tu orgullo, tienes que ser consciente de cómo eres indiferente a otros cuando eso no te conviene, cuando algo, no entras a una relación con alguien o no decides gastar tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero en alguien, si eso no te conviene. Eso es lo que somos realmente. Y solamente vamos a poder entender la gracia de Dios cuando entendemos nuestro pecado, cuando entendemos quién realmente somos, no lo que nos gustaría pensar que somos. Y vea lo que dice después en el versículo 5: las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Jonás estaba completamente atado, sin aire, sin salida, en lo profundo del mar, en la oscuridad. Y ese es nuestro retrato espiritual. Estamos atados, estamos incapaces de salvarnos por nuestras propias fuerzas. Pero eso golpea nuestro orgullo porque vivimos en una cultura del esfuerzo propio que dice, si te esfuerzas, entonces lo lograrás. Incluso dentro de la iglesia pensamos eso, ¿no? Si me porto bien, Dios tiene que bendecirme. Si no, ¿para qué sirve portarme bien? Me porto bien para que me vaya bien, para que Dios me bendiga. Si no, ¿para qué sirve portarme bien? Pero Jonás entendió en el vientre del pez que por mucho que se quejara o intentara, no podía salvarse solo. Y nosotros necesitamos entender lo mismo. La gracia de Dios no es algo que podamos ganar. La gracia de Dios es algo que recibimos. Así que no hay forma en la que podamos manipular a Dios. No hay forma en la que podamos obligarlo a que Él nos bendiga. Él simplemente nos va a bendecir porque quiere hacerlo. Él ya lo ha hecho en Cristo Jesús. Así que no hay forma de manipular a Dios. Qué bueno es entender eso. Qué importante es entender eso. No hacemos las cosas bien para manipular a Dios. Hacemos las cosas bien en respuesta, en agradecimiento por cómo nos ha tratado el Señor. Y eso es lo siguiente que entendió Jonás. Fíjense, Jonás en su oración mencionó dos veces el templo. Fíjense en el versículo 4 y fíjense en el versículo 7. Si los leen, si tienen sus Biblias abiertas ahí, que les recomiendo que hagan esto, que hablan sus Biblias ahí en Jonás capítulo 2. Si ven ahí los versículos 4 y los versículos 7, se van a dar cuenta cómo Jonás en su oración recuerda el templo. Y el templo, ¿qué se hacía en el templo? ¿Para qué era importante para el pueblo de Israel tener un templo? Sí, por la presencia de Dios, pero ¿qué era realmente lo que representaba el templo? El templo, el tabernáculo de reunión, representaba la gracia de Dios, representaba que Dios sabía perfectamente que sus hijos, su pueblo, es incapaz de obedecerlo por completo. Así que Él previó un programa de sacrificios para que a través de esos sacrificios Él pudiera ofrecerle perdón a su pueblo. Alguien tenía que morir en lugar de su pecado. Alguien tenía que derramar la sangre alguien tenía que derramar su sangre para que ellos pudieran ser perdonados. Entonces, el templo representaba sacrificio, sangre derramada, sustitución. Jonás entendió que acercarse a un Dios santo implicaba un costo muy alto, la vida de otro en su lugar. Nosotros sabemos lo que Jonás apenas podía ver. Los sacrificios de animales eran solamente un anticipo, apuntaban a algo más grande, apuntaban al verdadero precio de nuestra gracia. Y ese precio tan costoso, tan caro, fue pagada por la vida del mismo Hijo de Dios.
Hebreos capítulo 10 lo dice claramente, hemos sido santificados por medio del sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. La gracia es gratuita para mí y es gratuita para ti, pero es costosa para Dios. Para que Dios pudiera ofrecernos de su gracia, para que Dios pudiera perdonarnos, aceptarnos y adoptarnos, Él tuvo que pagar con la vida de su propio Hijo. Aquí vemos por qué J. Packer tenía razón. Muchos pueden cantar sobre la gracia, pero mientras no entendamos estas tres verdades que comprendió Jonás, la gracia para ti seguirá siendo un concepto abstracto. Solo cuando reconocemos la profundidad de nuestro pecado, la incapacidad de salvarnos y lo costoso que fue para Dios poder salvarnos, la gracia deja de ser simplemente una idea en nuestra mente y se puede convertir en algo real en nuestros corazones que tiene la capacidad de poder transformarnos. Esa es la idea del Evangelio. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, estar agradecidos por ello y entonces cambiamos. No cambiamos para ser aceptados por Dios, cambiamos porque estamos agradecidos de que ya hemos sido aceptados por Dios, de que ya hemos recibido esta gracia. Entonces, cuando Jonás pudo comprender la maravillosa gracia que lo había alcanzado, lo primero que hizo fue alabar a Dios. Escuchen lo que dice en el versículo 8. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y entonces dice en el versículo 10, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Noten algo importante que se nos dice en estos versículos. Jonás prometió obedecer y ofrecer sacrificios aún antes de saber si iba a salir del pez. Es decir, la verdadera liberación de Jonás no fue cuando salió a tierra firme, sino cuando en el fondo del mar, allí en la oscuridad, tocando fondo, pudo comprender la gracia de Dios. Ahí fue cuando comenzó la transformación en la vida de Jonás. Jonás comprendió que si Dios estaba dispuesto a mostrarle gracia a él, un profeta desobediente, un profeta rebelde y egoísta, entonces no podía negarse a mostrar esa misma gracia a otros, incluso a quienes no le caían bien. La gracia lo movió a decir, cumpliré las promesas que te hice. Y esto es algo que también debe ocurrir en nosotros. Cuando de verdad entiendes la gracia de Dios, no puedes seguir siendo la misma persona. Si sabes que eres pecador, que no puedes salvarte a ti mismo y que Dios pagó un precio enorme, infinito, para poder rescatarte, entonces no hay manera de que te puedas negar en perdonar, en amar, en servir a otros, aunque no lo merezcan, porque recuerdas que tú tampoco lo merecías. Entonces, puedes ofrecer a otros lo que se te ha ofrecido a ti. La gracia de Dios nos cambia porque nos recuerda, si Cristo me perdonó, yo también puedo perdonar. Si Cristo me sirvió, yo también puedo servir. Si Cristo me amó cuando yo era su enemigo, yo también puedo amar a los que me cuesta trabajo amar. Todos tenemos personas a las que nos cuesta trabajo amar. Pero déjame decirte esto, tú eres una persona a la que Dios le cuesta trabajo amar, pero pagó el precio para poder ofrecerte ese amor. ¿Qué vas a hacer ante eso? Hay que reflexionar en eso. Si en verdad vamos a seguir negándonos a amar, a perdonar y a servir a quienes pensamos que no lo merecen. Por eso Jonás termina con una de las frases más importantes de toda la escritura, la salvación es del Señor. Muchos teólogos dicen que este versículo resume toda la Biblia. ¿De qué se trata toda la Biblia? ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? No de lo que nosotros podemos darle a Dios para salvarnos, sino de lo que Él ha hecho por nosotros para salvarnos. ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho para salvarnos? Ha entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y quizá alguien aquí piense, no puedo creer que Dios me ponga en el mismo nivel que un criminal, eso no es justo. Y tienes razón, no es justo. Lo justo sería que todos nosotros fuéramos al infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, decidió mostrarnos su gracia. Eso es el Evangelio. No lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos. Ahora noten algo más. En el versículo 8, Jonás todavía hace una comparación con los que adoran ídolos.
Fíjense, Jonás había entendido algo de la gracia, pero todavía tenía un aire de superioridad moral. Todavía no veía que él también tenía ídolos en su corazón, tal vez más sutiles que el de los ninivitas, pero igual de reales, igual de peligrosos. ¿No es eso también una esperanza para nosotros el día de hoy? Porque aun cuando no entendemos del todo la gracia de Dios, aun cuando seguimos luchando con nuestro orgullo, con nuestros prejuicios, con nuestra falta de perdón, aún a pesar de eso, Dios sigue trabajando en nosotros. La gracia no solamente nos salva, también nos transforma poco a poco al recordar que el Señor no se ha cansado de ti ni de mí, y Él sigue en su plan de restaurarnos, de transformarnos y hacernos cada vez más como su Hijo Jesús. El Señor no se ha cansado de ti. Esas son excelentes noticias, esas son maravillosas noticias. Así que hermanos, la pregunta es, ¿cómo está cambiando esta gracia de Dios tu vida? ¿Realmente estás recordando esta gracia constantemente? ¿Estás agradecido por esta salvación? ¿Te hace sentir seguro, satisfecho, completo? ¿O esta gracia no te hace sentir tan bien como cuando ves tu cuenta del banco y están ahí esos ceros? Cuando vas al médico y te entrega los resultados y te dice que no tienes nada, que estás muy saludable. Cuando ves a tus hijos dormir y están tranquilos. La gracia del Señor es algo más precioso que todo eso para ti. No lo sé, tal vez aún todavía no, pero este es un buen momento para hacer un alto y recordar esta preciosa gracia que se nos ha ofrecido. Así que oremos esta noche como iglesia, oremos esta noche en esta reunión de oración para que podamos recordar esta sublime gracia que nos ha alcanzado, esta sublime gracia que hemos recibido y que ahora tenemos la capacidad de ofrecer a otras personas.